Muy buenos días. Volvemos a reencontrarnos en este lunes en una dinámica esta semana algo diferente a la habitual, dado que el martes de esta semana vamos a viajar con mi esposa a las Islas Canarias para estar allí 8 días con hermanos en la fe que nos han invitado a compartir con ellos. Y entonces me veo obligado a grabar por anticipado estos devocionales. Y esa es un poco la dinámica diferente, tal vez a marchas forzadas, porque no quiero dejaros sin los devocionales, pero serán tal vez un poquito más cortitos, ateniéndonos más al material que ya tenemos en nuestras guías devocionales, y esperando que igualmente sean de bendición y que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Desde ya agradecemos vuestras oraciones a nuestro favor en esta semana de descanso en un sentido, aunque también el próximo domingo, el 5 de febrero, estaremos compartiendo la palabra en la iglesia del Pastor Sierra y con los hermanos allí en un reencuentro que sin duda será de mucho ánimo y de mucha bendición para todos. Así que con esta presentación en una semana algo diferente, abrimos nuestro tema en el Evangelio de Marcos, esta vez el capítulo 13, versículos 1 al 4. Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal advertiremos cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Los judíos se sentían muy orgullosos de su templo, a pesar de que fue construido por la familia de Herodes con el fin de apaciguar a los judíos en su momento. Jesús ya había dado su opinión respecto al templo en el capítulo 11, cuando hizo la limpieza y dijo: la casa de mi padre no es una casa de mercado, es una casa de oración. Pero los discípulos estaban fascinados por la magnificencia de la estructura. Podemos imaginarnos la sorpresa que se llevaron cuando Jesús les dice que el edificio que tanto estaban admirando un día sería demolido. Los dirigentes judíos lo habían profanado. Jesús saldría de allí, lo dejaría desolado, y vendrían más tarde los romanos y lo destruirían. Cuando estuvieron lejos de la multitud, los discípulos preguntaron a Jesús cuándo ocurriría ese evento trascendental y qué suceso indicaría que estaba a punto de ocurrir. Sus preguntas revelaron que lo que comprendían de la profecía todavía era confuso. Pensaban que la destrucción del templo coincidiría con el fin del siglo y el regreso del Señor, tal cual leemos en Mateo 24:3. Pero sus preguntas dieron a Jesús la oportunidad de darles un mensaje profético, al que generalmente se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos, que se encuentra también en Mateo 24 y 25 y en Lucas capítulo 21, versículos 5 al 36. Aquí en Marcos este capítulo es frecuentemente llamado el pequeño Apocalipsis, en el sentido de que Marcos ha adaptado aquí un apocalipsis judío poniéndolo en boca de Jesús. De esta forma se sugiere que Jesús refundió en una sola imagen su muerte, la destrucción de Jerusalén dentro de aquella generación, la segunda venida y el fin de la época, todo ello tipificado por la destrucción de la ciudad que desde el punto de vista del Señor sería inminente.
Las líneas sobre estos temas no quedan claramente delineadas en el registro de los evangelios y a nosotros no nos es posible separar los temas con absoluta y completa claridad. Este gran discurso es el más largo preservado en el Evangelio de Marcos y puede deberse al recuerdo de Pedro, que entendemos fue quien compartió esta información con el evangelista, con su discípulo, con su hijo amado, tal cual le llama en su carta, su primera carta. Marcos puede haberlo dado a fin de advertir por adelantado a los lectores en cuanto a la inminente destrucción de Jerusalén. Habría de producirse 30 o 40 años después de la muerte de Jesús en el año 70 después de Cristo. Tanto Mateo como Lucas siguen las líneas generales de Marcos, aunque Mateo introduce material novedoso que se puede leer en Mateo 24, 43 a el capítulo 25 y el versículo 46. Ahora, Josefo, un oficial militar e historiador en Israel, que luchó contra los romanos, durante una batalla este hombre fue capturado y finalmente llegó a ser hecho un ciudadano romano después de que sus captores romanos le tomaran afecto. En Roma, Josefo escribió libros y volúmenes, muchos de los cuales fueron sobre la historia judía. Y él habla del gran tamaño de las piedras y de la belleza de los edificios que contemplaban desde el Monte de los Olivos. Algunas de ellas han sobrevivido y se pueden observar hoy. Miden entre 6 y 12 metros de longitud y pesan 100 toneladas. Todos ellos las habían observado con frecuencia. Pero a pesar de ser un edificio magnífico, con piedras impresionantes, no habría de resistir el juicio que Dios traía sobre el templo y la nación de Israel. Semejante edificio se había transformado en un impedimento para la vida espiritual de la nación. Era solo un baluarte del fanatismo religioso del pueblo y de sus dirigentes espirituales. En su ornamentación se había utilizado el alabastro, el mármol e incluso el oro en abundancia. Pero a pesar de toda esa grandiosidad, el corazón de la nación se había apartado de Dios y solamente un pueblo entregado a Dios con un corazón no dividido puede presentarse ante Él y ofrecer allí sus sacrificios. Para Jesús, la destrucción de aquel santuario es la consecuencia externa de lo obstinado de los corazones que conformaban aquel pueblo tan amado del corazón de Dios. Al estudiar este importante sermón, debemos seguir ciertas pautas prácticas. Para empezar, debemos estudiar este discurso a la luz del resto de la Biblia, especialmente del libro de Daniel. Las escrituras proféticas armonizan si consideramos todo lo que Dios ha revelado. En segundo lugar, debemos ver la aplicación práctica del discurso. Jesús no predicó este sermón para satisfacer la curiosidad de sus discípulos y ni siquiera para enderezar su pensamiento confuso. Por lo menos 4 veces en este capítulo, en el versículo 5, en el 9, en el 23 y el 33, les va a decir, mirad, mirad. Y terminó su discurso con un llamado, velad, sed sobrios, estad despiertos. Mientras que el estudio de este discurso puede ayudarnos a comprender mejor los eventos futuros, no debemos caer en el error de fijar fechas. Otra cosa que debemos tener en cuenta, en tercer lugar,
es que al estudiar debemos tener presente el ambiente judío del discurso. El discurso en el Monte de los Olivos brotó a raíz de algunas preguntas hechas a un rabí judío por 4 hombres judíos respecto al futuro de un templo judío. Ahora, las advertencias respecto a los falsos cristos interesarían, por supuesto, especialmente a los judíos, así como la advertencia respecto de las cortes y tribunales judíos. Los judíos apreciarían especialmente la referencia al profeta Daniel y el llamado a huir de Judea que se encuentra en el versículo 14. Finalmente, debemos recordar que este capítulo describe un tiempo conocido como la tribulación. Está mencionado en el versículo 19, donde dice: porque aquellos días serán de una tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Y el versículo 24, pero en aquellos días, después de la tribulación aquella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los profetas del Antiguo Testamento describieron este periodo y lo llamaron, por ejemplo, Jeremías, tiempo de angustia de Jacob. En el capítulo 30 y el versículo 7 dice allí: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, para el pueblo de Israel, pero de ella será librado. Luego también el libro de Sofonías le llama día de ira. En el capítulo 1, versículo 15 al 18, día de ira aquel día, de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de sombras profundas, día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Colmaré de angustia a los mortales, y ellos andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su enojo, porque Él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21 también hace mención de esto. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque el Señor sale de su lugar para castigar a los que habitan la tierra por su maldad contra Él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Tiempo de indignación y tiempo de castigo. Mi oración escrita en esta mañana es la siguiente: amado Padre, gracias por Jesús y por los evangelios y por la enseñanza que contienen para nosotros hoy. Y aunque no somos capaces de alcanzar a comprender todas las cosas, con humildad reconocemos tu soberanía y poder. Y con adoración nos inclinamos ante ti hoy, porque eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana, aquel que se hace llamar Yo soy el que soy. Te amamos y adoramos en tu nombre. Amén. Os espero mañana para seguir mirando este apasionante capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Manteneos bendecibles.